Cordial saludo, compañeras y tutor. Mi nombre es Mayra Alejandra Cabrera Peñafiel. Hago parte del CDA Pasto. Estoy cursando el desarrollo del lenguaje y soy estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, año 2021, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi objetivo es diferenciar entre el habla y el lenguaje. Identificar los conceptos en entorno del lenguaje y el habla, saber diferenciarlos, conocer los trastornos de los mismos e identificar los tipos de comunicación a través de un video expositivo. Inicialmente abordamos los conceptos del habla y el lenguaje, incluidos sus características con un ejemplo de cada uno para mayor comprensión. Posteriormente identificaremos los trastornos que se pueden presentar tanto en el habla como en el lenguaje y por último profundizaremos en los tipos de comunicación que existen, de los cuales brindaremos ejemplos para una mayor comprensión y entendimiento del tema. Las diferencias entre el habla y el lenguaje es que el habla básicamente es una expresión individual de la lengua que se caracteriza por ser concreta y está sujeta a diferentes cambios, tales como geográficos, culturales, físicos, entre otros. Esta no se encuentra categorizada por tipos, por lo tanto podemos decir que un ejemplo de habla es básicamente una conversación entre dos personas. Por otro lado, tenemos el lenguaje, el cual es mucho más complejo y se puede entender como la capacidad que tiene una persona para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Generalmente se caracteriza por ser un patrimonio universal. Se puede decir que es una habilidad innata y se requiere de la lengua y el habla para ser expresado. A través de diferencias del habla se encuentra categorizada en 4 tipos: el lenguaje oral, el lenguaje crítico y el lenguaje mímico y pictórico. Por lo tanto, podemos decir que un ejemplo de lenguaje puede ser una carta que se la envía a otra persona o un mensaje de voz enviado a través de WhatsApp. En relación a los trastornos del habla y el lenguaje, como ya sabemos, aprender un lenguaje requiere de tiempo y dedicación. En el tema de los niños, generalmente ellos aprenden muy rápido del lenguaje que usan sus familias y de personas que lo rodean. En ocasiones se puede presentar algunos problemas en el desarrollo del habla y del lenguaje, con sonidos, con palabras y oraciones, o puede que lo logren dominar los indicadores del desarrollo del lenguaje, lo cual puede percibirse como un signo de un retraso o un trastorno de lengua o de habla, los cuales pueden presentarse juntos o individuales, algunos de ellos. Dificultades para formar correctamente las palabras o los sonidos específicos. Dificultades para hacer que las palabras o las oraciones influyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Retraso de lengua, la capacidad de entender y hablar el desarrollo más lentamente de lo habitual. El énfasis de la dificultad para entender o hablar parte de la lengua debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. Trastornos de procesamiento auditivo para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Es importante aclarar que los trastornos del lenguaje o de habla también pueden presentarse con trastornos del aprendizaje que afectan la lectura y la escritura, a los cuales se les debe poner mucha atención y se debe buscar ayuda, ya que estos pueden generar que los niños se sientan frustrados al no poder entender a otras personas o al no poder
hacerse entender y podrían comportarse mal o sentirse indefensos o encerrarse en sí mismos. Por último, para abordar los tipos de comunicación tenemos los siguientes. Lenguaje oral se basa en la producción de palabras a través de sonidos, los cuales son valores lingüísticos por ser signos codificados. Este es el tipo de lengua que usamos la mayoría de personas básicamente en una habilidad lingüística. Un ejemplo puede ser una conversación telefónica o la presentación de un discurso. Como también tenemos el lenguaje escrito, que es la representación de una lengua por medio de la escritura a través de un código gráfico y uso de señales o símbolos para la comunicación. En este tipo de lenguaje existe un escrito y un lector y se entiende como una actividad motora, ya que se debe ir estimulando poco a poco por medio de lecturas. Por ejemplo, puede ser una conversación por medio de WhatsApp o chat o por medio de un libro. Como también tenemos lenguaje mímico, que es una comunicación no verbal que se realiza por medio de gesticulaciones y movimientos corporales, con el fin de transmitir una idea basada en emociones y sentimientos. En este tipo se incluyen todas las partes del cuerpo. Un ejemplo puede ser bailar o actuar. Como también tenemos lenguaje pictórico, que se expresa mediante obras, dibujos, colores, etc. Cuentan con un signo y un significado adicional a ellos. Cuentan con elementos de línea, color, luz, motivación o razones por partes de los autores. Por ejemplo, puede ser las señales de tránsito, una carretera o unas pinturas o cuadros que se realicen por medios del arte. Como también tenemos expuesto lo anterior, podemos decir que logramos comprender y diferenciar el habla y el lenguaje. Aprendimos que lamentablemente en el desarrollo de los mismos se puede presentar dificultades en las cuales se puede volver trastornos. Por lo tanto, es importante que lo mencione anteriormente, está pendiente de nuestros hijos, hermanos y familiares. Si llegan a presentar alguna de estas alarmas, de las mismas, buscar una ayuda profesional, ya que esto nos contribuye a la mejoría y el desarrollo del habla del lenguaje. Por último, aprendemos que existen 4 tipos de lenguaje por medio de los cuales nos comunicamos con los demás. Estos son orales, escritos, mímicos y prácticos, de los cuales cada uno es totalmente diferente y dependiendo de las personas se implementa uno de ellos en una comunicación con los demás. Muchas gracias y espero que me hayan entendido. Hasta luego.